Buenos días, arquitecto. Con mi compañera Castañeda y yo vamos a exponer nuestro informe para el grado de bachiller. Este tiene por título Estrategias geométricas para el acondicionamiento acústico en el diseño de espacios de cultura en La Esperanza 2021. En el índice tenemos la problemática, los antecedentes, las dimensiones y criterios, la metodología, los 5 casos arquitectónicos que son usados para demostrar los criterios encontrados en los 20 documentos, el formato de ficha, el análisis de casos, el cuadro resumen de los 5 casos, los lineamientos y las conclusiones y recomendaciones. Para la realidad problemática, son usados los criterios encontrados en los 20 documentos y gracias a ello y los casos analizados podemos definir qué equipamientos cumplen o no cumplen con la calidad acústica requerida a través del estudio de si poseen esos criterios. Entonces, los casos que hemos colocado aquí, el Gobierno Regional de Moquegua y el Centro Cultural Oscar Niemeyer, son un caso tanto nacional como internacional y son casos que poseen en su diseño diversos criterios que ayudan a obtener una acústica adecuada. Ya para la formulación del problema, después de la investigación tenemos que de qué manera las estrategias geométricas para el acondicionamiento acústico condicionan el diseño de espacios de cultura en La Esperanza 2021. Y como objetivo general tenemos determinar de qué manera las estrategias geométricas para el acondicionamiento acústico condicionan el diseño de espacios de cultura en La Esperanza 2021. Para poder llegar a toda esta investigación, logramos identificar 20 documentos y de estos 20 documentos escogemos 9 de los cuales tienen un poco más de información relacionada a lo que queremos saber. De estos 9 documentos sacamos los antecedentes teóricos y los antecedentes arquitectónicos. Los teóricos son los artículos y los arquitectónicos la tesis. Entre estos 9 hay documentos tanto nacionales como internacionales de facultades de arquitectura y de otras facultades. En los teóricos tenemos a Puchada del 2014, en su artículo La arquitectura del sonido en la geometría de los espacios. A Sevillano del 2008, análisis acústico de la tipología teatral italiana a través del estudio del Teatro Principal de Valencia. A Barba, Jiménez, Segura y Montero de 2009, caracterización del comportamiento acústico de los teatros a la italiana a partir del estudio de su geometría. Estos dos últimos son de principal relevancia para el estudio porque hablan de teatros italianos que siguen la forma pues desde la antigua época romana, que son pues bastante conocidos por su nivel de acústica. Y principalmente hablan de formas tanto curvas como semicurvas. A Martínez en el 2014, parámetros de aislamiento acústico de un prototipo de techo construido con materiales ecológicos. Y a los antecedentes arquitectónicos, la tesis, a Castañeda en 2014, la incidencia de la acústica de los materiales en la morfoespacialidad del auditorio para un centro de interpretación cultural regional en el distrito de Zapayanga. Esta de Huancayo, de la Universidad Nacional del Centro del Perú. A Gonzalo en el 2019, en el Centro de Desarrollo Musical en Chorrillos. Esta de la Universidad Ricardo Palma en Lima. Y a Guamán 2018, en la presente tesis, calidad acústica en los auditorios de la ciudad de Huancayo Metropolitana en el 2018. Esta también de Huancayo, la Universidad Peruana de los Andes. A Lucic en el 2009, esta tesis es de Chile, en Santiago de Chile, el ruido como problema de aprendizaje. Aquí llegamos ya a un punto en el que analizamos qué tan importante es la acústica y qué se puede usar para mejorarla en caso al aprendizaje, a la enseñanza, qué tan importante es que ellos puedan atender correctamente pues lo que se explica en el lugar sin algún ruido exterior que permita pues que no se concentren y eso dificulta la capacidad. A Fernández en el 2013, acústica para un diseño absorbente de paneles modulares para aislación y absorción acústica.
Esta también de Chile, de la Universidad Católica de Valparaíso. De toda esta información de los 9 documentos, logramos obtener 3 dimensiones. Están la geometría regular, en la tesis de Guamán en el 2018, calidad acústica en los auditorios de la ciudad de Huancayo Metropolitano 2018. La cita nos dice que el volumen del espacio geométrico que constituye un recinto es el factor más influyente en la percepción y propagación del sonido, mediante la proporción y forma del volumen y la reflexión del sonido en sus aristas. Ya en esta cita nos empieza a explicar de la importancia del volumen, la forma, como criterio para una correcta acústica. Como sabemos, las formas curvas o semicurvas ayudan a mantener el sonido en esa zona. En la segunda dimensión, absorción del sonido de Castañeda en el 2014, en la incidencia de la acústica de los materiales en la morfoespacialidad del auditorio para un centro de interpretación cultural regional en el distrito de Zapayanga. Nos dice que se consiga apaciguar el sonido mediante la colocación de elementos o materiales fonoabsorbentes diseñados para dispersar de forma uniforme las ondas sonoras que inciden sobre los mismos. Aquí empezamos a ser un poco más específicos, a hablar de un poco más de complementos a la forma, y nos habla de que se puede colocar elementos que puedan ayudar a absorber y dispersar las ondas sonoras y así pues tener una mejor legibilidad del sonido, ¿no? La tercera nos dice de los sistemas y materiales fonoabsorbentes de Fernández en el 2013, acústica para un diseño absorbente, paneles modulares para aislación y absorción acústica. La cita nos dice que para una absorción acústica adecuada se recurre a materiales y estructuras con características específicas, las cuales controlan la acústica y la geometría del espacio. Así se disminuiría la intensidad del sonido. Aquí empezamos a ser un poco más específicos y hablamos de qué características necesitan los materiales, los paneles que vamos a usar para que puedan ayudar a controlar la correcta acústica. A partir de estas dimensiones surgen diversos criterios. Emplear volumen con cara superior trapezoidal para el rebote del sonido hacia zona de espectadores. Esto es muy aplicable para auditorios o para teatros. Al salir el sonido desde la boca del escenario, se dirige hacia el techo, que lo ideal es que posea forma trapezoidal para ayudar a reflectarlo adecuadamente hacia la zona de espectadores donde se encuentran los usuarios. Crear volúmenes con superficies en forma circular o semicircular para la disminución de reverberación y eco. Como mencionaba, las formas curvas o semicurvas en partes opuestas de donde llega el sonido ayuda a mantener el sonido en esa zona y que no se disipe. El uso de volúmenes horizontales convexos para ambientes con mayor necesidad acústica, aplicar volúmenes consecutivos con 30 centímetros de separación para reducir la ilegibilidad del sonido. Este sistema de doble muro también es bastante usado en auditorios y espacios que requieren aislar el sonido dentro y evitar que se disipen, y este espacio de aire ayuda muchísimo a eso. La segunda dimensión tiene por criterios usar modulaciones volumétricas con ritmo y asimetría en la cobertura del volumen para disminución de ruido. Este criterio es bastante aplicable tanto a pieles arquitectónicas exteriores o a paneles que pueden usarse también para interiores. Aplicación de volúmenes cóncavos para mayor reflexión del sonido en zona de talleres, usar volúmenes regulares inclinados con ángulos al exterior en zona de auditorios. Esto también es importante para ayudar a que el sonido pueda disiparse y mantenerse en el entorno, reflectar correctamente hacia toda la zona de espectadores. Emplear volúmenes de tipo convexo con patrones hiperbólicos en zonas de galerías. Y en la tercera dimensión tenemos los criterios de diseñar elementos con absorbentes de espuma poliéster para ayudar con la correcta difusión del sonido sin necesidad de añadir elementos externos. Aquí empezamos a ser un poco más específicos sobre qué tipo de materiales cumplen con las características adecuadas para una mejor absorción del sonido, aplicar tapizados y otros elementos absorbentes en las butacas de ambientes para los que requieran mayor acústica. Esto es pues bastante interesante porque
puede ser aplicable a diversos elementos que ya son preexistentes en el diseño y ayudan a complementar el trabajo pues, que hacen los paneles e incluso la forma ya delimitada a partir del diseño. Usar paneles absorbentes y difusores en las modulaciones volumétricas para evitar el sonido. Hablamos de características específicas ya para las capas, las pieles que vamos a necesitar. Aplicar materiales rugosos y materiales de madera entre las superficies y cubiertas. Los materiales rugosos, al tener forma irregular, al igual que las ondas sonoras, permiten una mejor difusión del sonido. Y bueno, la madera sabemos que contiene propiedades acústicas. Bueno, como capítulo 2 tenemos lo que es la metodología, tenemos 3 fases. En la primera fase le encontramos lo que es la revisión documental. En esta fase, como ya explicó mi compañera, tenemos los 20 documentos de investigación científica, las cuales de esas 20, algunas son artículos y otras son tesis. De estos documentos, nos va a ayudar bastante para identificar los criterios de aplicación que se caracterizan en la variable. Para la segunda fase, que es el análisis de casos, en este punto se van a analizar los criterios arquitectónicos de aplicación. Se va a analizar y de acuerdo a ellos se va a obtener un resultado, de acuerdo a los criterios. En la tercera fase, que es la fase final, en este de aquí, una vez ya analizados los casos, se va a describir de manera cualitativa y gráfica los resultados de cada caso. Siguiente. Bueno, aquí tenemos la muestra, el formato de la ficha de análisis de casos. Esta ficha se va a aplicar para cada caso que vamos a utilizar. En la mano derecha encontramos los 5 casos que hemos analizado y se ha escogido como primero el Centro Deportivo para la Escuela Max Planck, que dentro de este centro se encuentra la variable. El segundo es el Centro Cultural Niemeyer. Como tercero tenemos el Banco de la Nación. Como cuarto, el Gobierno Regional de Moquegua, como ya mencionó mi compañera. Y el quinto, que es la Filomónica Excessing, que estos 5 casos cuentan con la variable. Aquí tenemos el formato de la matriz de consistencia, como ya mostró mi compañera, tenemos el problema general, el objetivo general, la variable independiente, las dimensiones que también mostró mi compañera y los criterios arquitectónicos de aplicación que le vamos a estar viendo en cada caso. Siguiente, por favor. Como primer caso, como ya mencioné, tenemos el Centro Deportivo para la Escuela Max Planck. Más adelante vamos a ver todas las variables de estudio y los criterios que se han aplicado para este caso. Igualmente para el Centro Cultural Niemeyer. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos aquí lo que vienen a ser los gráficos realizados una vez analizados los casos. Como primero tenemos el Centro Deportivo para la Escuela Max Planck. Como se puede ver, se inicia con una forma paralelepípeda base. Dado ello, se adiciona un paralelepípedo superior para obtener una simetría. En la parte superior, que viene a ser el techo de este centro, se da una ligera inclinación con un ángulo agudo para poder ayudar a la ventilación y la iluminación de este centro. Luego de ello se puede observar que dado a esta leve inclinación se genera una modulación y una repetición que ayuda, ¿no? para esta variable. También podemos ver que encontramos el criterio de emplear volúmenes con cara superior trapezoidal para el rebote del sonido. También cuenta, como ya dije, las inclinaciones sucesivas en las coberturas. Igualmente podemos ver las repeticiones en los vanos y los volúmenes arquitectónicos. Coberturas con múltiples inclinaciones, como ya mencioné. Vanos direccionados para la iluminación y la ventilación, y los volúmenes a gran escala, ¿no? Como se va a poder observar en la parte de la losa deportiva.
Aquí tenemos un corte donde se puede ver el uso de volúmenes horizontales convexos para ambientes con mayor necesidad de acústica. También tenemos lo que es los materiales, y en este caso sería muros consecutivos de 30 centímetros para reducir la ilegibilidad del sonido. Y también tenemos lo que viene a ser los paneles absorbentes y difusores en las modulaciones volumétricas de este centro. Siguiente, por favor. Como siguiente caso tenemos el Centro Cultural Niemeyer. Tenemos lo que viene a ser su isometría, la planta y su pista frontal. Este proyecto se inicia con una forma circular. Este proyecto cuenta con bastantes tipos de formas circulares, como se puede apreciar. Y luego ese tipo de forma se utilizó para conectarse con el contexto, ya que genera bastantes ventajas. Uno de los criterios que cuenta este centro es la ampliación de volúmenes con cara superior trapezoidal para rebote del sonido en la parte del auditorio. También cuenta con volúmenes de superficies circulares o semicirculares, como se puede observar, para la disminución del eco. También cuenta en la parte del auditorio tapicerías en las butacas. Igualmente se aplica materiales rugosos y de madera para las superficies y también para las cubiertas en el auditorio. Y en el museo se va a observar en la estructura lo que viene a ser los volúmenes de tipo convexo con patrones hiperbólicos. Siguiente, por favor. Como siguiente caso, tenemos el Banco de la Nación, que también, de acuerdo a los gráficos, vamos a ver qué criterios se ha empleado para este caso. Y también tenemos el Gobierno Regional de Moquegua. Para el Banco de la Nación, su forma empezó con una forma paralelepípeda base también. Luego se generó 3 volúmenes paralelepípedos que son puestos para tener una simetría, ¿no? Y estos 2 volúmenes generan una leve inclinación con un ángulo de 2 grados para un mayor movimiento. En este proyecto se encuentra uno de los criterios que es como se puede observar a simple vista, es el volumen con cara trapezoidal, ¿no? También cuenta en el interior de este proyecto cuenta con techos acústicos en las zonas de la oficina y conferencias. Y también podemos observar lo que viene a ser los falsos techos. Igualmente cuenta con acabado de madera en las zonas de las oficinas o zonas de conferencia para menor ruido. Y como ya dijimos, también tiene asimetría en el volumen. Y también, como ya vuelvo a recalcar, cada volumen tiene un giro, una inclinación de 2 grados. Y también se puede apreciar la planta, la vista frontal y la isometría, ¿no? Siguiente. Seguimos con el Gobierno Regional de Moquegua. Encontramos su vista isométrica, frontal y la planta. Este volumen se generó a partir de un cilindro, ¿no? Y luego se realizó una extracción en el centro para mejorar la iluminación. Yo lo menciono, no te preocupes. No puede activar mi micro. Este proyecto surge a partir de la forma de un cerro cercano al lugar, que era principal lugar importante para las culturas que se desarrollaron ahí en su momento, la cultura Tiahuanaco. Es por ello de su forma circular y el color de los paneles para mimetizarse con el entorno. La forma, pues, como lo mencionaba, surge a partir de un cilindro. Se empieza realizando una sustracción central para iluminación y se empiezan a añadir otro tipo de sustracciones ya para la ventilación e iluminación del espacio.
La circulación es central, es por eso también la forma de la primera sustracción. Entre los criterios arquitectónicos que se aplicaron y se encuentran en el objeto, podemos ver que se crearon volúmenes con superficies en forma circular o semicircular, la propia forma de la edificación y la forma en la que lo distribuye les permite tener la parte posterior curva, lo que ayuda con el sonido. El uso de volúmenes horizontales convexos para ambientes con mayor necesidad acústica, como podemos observar. La forma circular, como mencionaba, al estar ubicados en la parte posterior, ayudan con la correcta reflexión del sonido. También se usan modulaciones volumétricas con ritmo y asimetría en la cobertura. Hablamos de la piel que está revestida en madera, que es usada en toda la edificación. Hablamos de volúmenes regulares inclinados con ángulos en la zona del auditorio, como podemos ver acá en el dibujo, se puede ver al lado de la zona de espectadores y también en la parte del escenario. Podemos ver paneles absorbentes y difusores en las modulaciones volumétricas para evitar el sonido, se puede apreciar en la piel arquitectónica exterior, diseñar elementos fonoabsorbentes de espuma poliéster para ayudar con la correcta difusión del sonido. Hablamos ya de la materialidad de estos paneles y los materiales rugosos y de madera entre las superficies y cubiertas. Como mencioné, estos paneles exteriores están revestidos de madera. También por el color, que como ya mencioné es para mimetizarse, y por la importancia de la materialidad y sus características. Nuestro último caso es la Filarmónica de Szczecin en Polonia. Esta filarmónica tiene una forma bastante peculiar y bueno, surge a partir de un paralelepípedo al que se le realizan diversas sustracciones y generando un poco de movimiento en el volumen y para mejor ventilación e iluminación. Y luego se agregan estos techos piramidales propios del lugar también para poder ser parte del entorno. Entre los criterios de aplicación está el volumen con cara superior trapezoidal, que son los techos que nos ayudan a rebotar el sonido de forma adecuada. Están los volúmenes horizontales convexos para ambientes con mayor necesidad acústica. En el caso del auditorio, como pueden ver, se colocan unos paneles generando ángulos para ayudar con la reflexión del sonido. Se aplican volúmenes verticales consecutivos con 30 centímetros de separación para reducir la elegibilidad del sonido. Esto también se logra ver en el auditorio. Se puede ver un doble muro, aquí en la imagen se puede apreciar, y las modulaciones volumétricas con ritmo y asimetría en la cobertura del volumen para disminución del ruido. Esta forma se ha generado ya en el volumen en sí. Y el uso de volúmenes regulares inclinados con ángulos al exterior en la zona del auditorio. Aquí se extrajo la tipo piel de los paneles generados en el auditorio para una correcta reflexión y los materiales rugosos que son aplicados en estos paneles entre sus superficies, ¿no? Este sería el cuadro resumen de los casos. Ya como podemos ver en qué casos se aplica cada criterio. En el caso de geometría regular, emplear volumen con cara superior trapezoidal para el rebote del sonido de zona de espectadores. Se logra ver en el caso 1, caso 2, caso 3 y caso 5. Los volúmenes regulares inclinados en zonas de auditorio se logran ver en caso 3, caso 4 y caso 5. Los volúmenes horizontales convexos para ambientes con mayor necesidad acústica se logra ver en el caso 2, caso 4 y caso 5. Y los volúmenes verticales consecutivos con 30 centímetros de separación se logran ver en el caso 3 y caso 5. Y los volúmenes de tipo convexo, hiperbólicos en zonas de galerías se aprecian en el caso 1 y caso 3. En la segunda dimensión de sistema y materiales fonoabsorbentes,
Los elementos con absorbentes de espuma poliéster para ayudar con la correcta difusión se logra ver en el caso 4. Los tapizados y otros elementos absorbentes en butacas de los ambientes se logra ver en el caso 2. Los materiales rugosos y de madera entre diversas superficies y cubiertas se logra ver en el caso 2, caso 3, caso 4 y caso 5. Y los paneles absorbentes y difusores se logran ver en el caso 3 y 4. En la tercera dimensión, entre los criterios de las modulaciones volumétricas con ritmo y asimetría, se logra ver en el caso 1, caso 3, 4 y 5. En los volúmenes cóncavos en zonas de talleres, se logra ver en el caso 1. En los volúmenes con superficies en forma circular o semicircular, se logra ver en el caso 1, 2, 4 y 5. A partir de estos criterios mencionados y luego de analizar cómo funcionan en los casos arquitectónicos, podemos ir generando los lineamientos de diseño. Entre los que tenemos están el emplear un volumen con cara superior trapezoidal para el rebote del sonido hacia zona de espectadores, emplazando la menor área en dirección hacia dicha zona, aumentando la base mayor del trapecio en dirección opuesta. Como mencionaba, la importancia de la forma trapezoidal en el techo de los auditorios para la correcta reflexión hacia la zona de espectadores, crear volúmenes con superficies en forma circular o semicircular para la disminución de reverberación y eco. Esto genera una mejor zona acústica para los espectadores. Al tener esta forma curva o semicurva en la parte posterior, ayudamos a que el sonido se mantenga en esa zona y pueda reflectarse correctamente, evitando las fugas. El uso de volúmenes horizontales convexos para ambientes con mayor necesidad acústica, lo que genera modulaciones en aberturas a distintas escalas del volumen. Aplicar volúmenes verticales consecutivos con 30 centímetros de separación para reducir la elegibilidad del sonido de tal manera que el sonido del exterior rebote. Al tener este tipo de muros consecutivos y este hueco de aire al centro, ayudamos a que tanto el sonido que está dentro, que es el importante, el que procuramos mantener en el espacio, no se disipe, y que el sonido exterior, que puede ser el ruido tanto del exterior, de la calle, de la propia edificación, no ingrese a la zona y se pueda mantener la legibilidad adecuada del sonido. Emplear volúmenes de tipo convexo con patrones hiperbólicos en zonas de galerías para generar sustracciones y movimiento hacia el exterior de la volumetría, y de esa manera reforzamos las estructuras. Usar modulaciones volumétricas con ritmo y asimetría en la cobertura del volumen para disminución del ruido, generando movimiento y dinamismo en el techo y la cubierta. Ya hablamos un poco de las pieles arquitectónicas que, como hemos visto, pueden ser usadas o no, o pueden ser hechas en los propios volúmenes. Aplicación de volúmenes cóncavos para una mejor reflexión del sonido en zona de talleres, generando una mejor acústica en el interior del ambiente. Usar volúmenes regulares inclinados con ángulos al exterior en zonas de auditorio, generando que el sonido tenga múltiples direcciones. Así podemos obtener un ambiente óptimo. Para que el sonido logre llegar a todas partes, es por eso que se colocan diversos paneles, que las formas de los techos suelen ser inclinadas, las paredes laterales también, es porque se necesita que este rebote en distintos lugares para que pueda llegar a cada usuario. Diseñar elementos con absorbentes de espuma poliéster para ayudar con la correcta difusión del sonido sin necesidad de añadir elementos externos, empleando materiales que ayudan a mantener un ambiente agradable. Ya hablamos de las especificaciones de cada material que nos puede ayudar a absorber el sonido y que este pueda difundirse de la mejor forma. Aplicar tapizados y otros elementos absorbentes en las butacas de ambientes que requieran mayor acústica, lo cual reduce la reverberación y percibimos una sensación de menos ruido cuando estamos dentro del ambiente. Aplicarlo en butacas es
bastante un plus muy interesante porque nos ayuda a complementar ya los elementos que tenemos tanto en paredes como en techos. Usar paneles absorbentes y difusores en las modulaciones volumétricas para evitar el sonido. Estos materiales disminuyen el ruido, mejorando mucho el ambiente acústico interior. Estos materiales con características importantes que ayuden a cumplir la labor específica y una adecuada acústica. Aplicar materiales rugosos y materiales de madera entre las superficies y cubiertas, empleando superficies de aspectos irregulares y porosos para generar espacios culturales. Justo esta parte que mencionábamos antes de cómo las formas rugosas, porosas, al ser irregulares, de la misma forma que las ondas sonoras, ayudan mucho más que formas planas para la correcta difusión. Ya para finalizar, tenemos las conclusiones y recomendaciones de la investigación. Sobre el objeto de investigación, sabemos que se logró establecer de qué manera estas estrategias volumétricas condicionan el diseño de un centro cultural, lo cual refleja el comportamiento de un volumen geométrico, la absorción del sonido y cómo la materialidad también apoya con esto, ayudando a que las ondas sonoras se mantengan en el interior para obtener espacios aislados acústicamente y pues adecuados, ¿no? Sobre la volumetría también se logró caracterizar qué formas son adecuadas, y después de varios artículos, algo que es bastante común, se llega a que las formas curvas y semicurvas en planta, en elevación, incluso volumétricamente, como se ha visto en el segundo caso del Centro Cultural Oscar Niemeyer, son bastante importantes, al igual que los techos y, bueno, muros inclinados o en ángulo. Sobre la materialidad, hablamos de materiales fonoabsorbentes, con características específicas como rugosas, porosas. También se mencionan ya materiales como es la madera o la espuma poliéster. Y bueno, sobre los detalles, hablamos de algunos detalles constructivos como el doble vidrio, el doble muro. Y en recomendaciones, podemos decir que los espacios de cultura necesitan un control acústico adecuado para que el rendimiento sea apto. Cualquier espacio que requiera aprendizaje o enseñanza requiere bastante concentración, lo cual el ruido no permitiría. También es fundamental tener una base en el comportamiento del sonido del volumen, y a partir de esto emplear métodos geométricos, aplicar volúmenes horizontales, convexos, circulares, sobre todo en ambientes que requieren mayor necesidad acústica, que son los más amplios, como auditorios, galerías, talleres, entre otros. Y bueno, los materiales ya rugosos y fonoabsorbentes ayudan a mejorar las reverberaciones internas, al igual que el concreto expuesto, la madera, tienen un coeficiente de absorción bastante alto, lo cual se ha demostrado a partir de los casos. Y bueno, finalmente también es importante, para complementar todo esto, aplicar detalles y sistemas constructivos que puedan ayudarnos a aislar correctamente, sobre todo en la parte de vanos, ¿no? Ventanas, puertas, entre otros. Eso sería todo. Muchas gracias.